Muy buenas tardes, señores estudiantes. Nuevamente nos volvemos a encontrar en este punto para la clase del día de hoy, correspondiente al 3 de marzo del 2022. Entonces, muy buenas tardes. Espero que me estén escuchando y viendo adecuadamente. Si alguien puede responder, por favor. ¿Se escucha la transmisión? La imagen llega. Hola, hola, no les escuché. ¿Alguien, por favor? Sí, ingeniero, se escucha. Se escucha y se ve adecuadamente. Muy bien. Tengo que colocarme así de costadito para que me vean. Es debido ya a la posición del pizarrón. No es importante que me vean simple, ¿no? Sino que voy explicando. Entonces, en la clase de hoy vamos a estudiar un tema, bueno, en realidad, durante todo el semestre vamos a estudiar programación lineal y sus casos especiales, que tienen sus propios algoritmos, pero que se fundamentan también en un programa lineal. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Habíamos dicho de que puede haber una programación no lineal, y que había también una programación lineal. Cuando la programación no es lineal, cuando la ecuación es del tipo y igual a x al cuadrado, es decir, donde una de las variables está por encima de 1, mientras que la relación lineal es que y es igual a x. Aquí, fíjense, la relación en los exponentes es 1 a 1. Cuando ocurre esto, entonces es programación lineal. La programación es no lineal, ¿sí? Cuando vimos el ejemplo de la localización geográfica, ¿sí? Que habíamos indicado que la función objetivo, que era z, era igual a la sumatoria de todos los pesos, ¿se acuerdan? Todos los w sujetos por d sub j. Pero también habíamos indicado de que w sub j, siguiendo la norma euclidiana, va a ser igual a menos x al cuadrado más b menos i, todo eso elevado al cuadrado, y esto elevado a la 1 medio. Entonces, el hecho en que una o en este caso las dos variables estén elevadas al cuadrado, hacen que se incluya dentro de la programación no lineal. Y para encontrar el punto de inflexión o el punto de optimización, necesitamos derivar la función z respecto inicialmente a la variable x y posteriormente respecto a la variable y igual a 0, y en función de esto se despejaba la variable x y la variable y vieron que sí funcionaba, que era el primer programa para que se analice un poco esta temática de investigación operativa. Hoy a la tarde vamos a tomar un tema que es muy interesante y de aquí en adelante es la programación lineal. Entonces voy a colocar acá la programación lineal. Acá. Programación lineal. Y como habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? La programación lineal, ¿qué es programación lineal? Sí, sí. La programación lineal, ¿sí? Es parte de la programación matemática. El método de solución general de los problemas de programación lineal se debe a el trabajo de este gran científico que se llama George Dantzig. Así. Es el creador, ¿sí? Del método simplex. Creador del método simplex, que resuelve problemas de programación lineal. Entonces, esto es lo que vamos a ver la tarde de hoy, ¿sí? Y vamos a hacer de que esto sea lo más ameno posible, porque va a requerir, por supuesto, un poco de abstracción matemática, pero ¿qué matemática se necesita para llevar? Si es programación lineal, entonces todo lo que tenga que ver con lineal.
Entonces es mat 100 mat 103, ¿no? Entonces se llama álgebra lineal y teoría matricial. Esa es la base matemática que se requiere para poder llevar adelante lo que vamos a estudiar hoy en la tarde. Bien, entonces, esto más quiero aclarar estos conceptos. Mire cómo voy a llegar tarde. Bueno, admitimos a todos. Estos conceptos son importantes, estimados estudiantes. Miren, voy a tener que bajar un poquito más para poder, para que me vean. Pero sigo admitiendo los tardoncitos, pues bueno. Y atender a los tardoncitos me saca un poquitito de contexto. Y lo peor de todo es de que, bueno, en fin, vamos a, y siguen entrando. Vamos a esperar que se reúnan algunos. Como ya sabemos que la programación lineal, ¿cierto? Se debe a George Dantzig, además del método simple que resuelve problemas de programación lineal. La programación lineal, dice, es parte de la programación dinámica y de lo que trata, dice, es optimizar una función objetivo. En este caso, esa función objetivo la vamos a denominar Z. Esta es la función objetivo. Target function, llama, ¿no? En inglés, esta es Z, que es igual, dice, a un vector de costos multiplicado por un vector de variables básicas de un problema. Que además de, el objetivo es optimizar esta función, pero que además de optimizar esa función, va a estar sujeto a las restricciones, del tipo A por X menor, igual o mayor que B. Y donde además existe una condición de no negatividad, donde además la condición de no negatividad establece que las variables X de un problema siempre tienen que ser mayores o iguales a 0. Este es el planteamiento general de un problema lineal y esta forma de planteamiento se denomina como la forma canónica. La forma canónica. Entonces vuelvo nuevamente al concepto. La programación lineal es parte de la programación de matemática y de lo que se trata es de optimizar una función. Esta función objetivo, hay que optimizarla. Pero al mismo tiempo que se va a optimizar estas funciones, se deben cumplir estas restricciones, que pueden ser del tipo menor, igual o mayor que. Entonces, esta es la condición de no negatividad establece que estas variables existentes en el problema siempre tienen que ser mayores o iguales a 0, siempre. Entonces, un poquito aquí vamos a hacer un tanto de la siguiente abstracción, sobre todo para esta parte de la condición de no negatividad, que indica que las variables X sí tienen que ser mayores que 0. Supongamos que este vector X sí, simplemente tiene dos elementos, X,1 y X,2. Eso significa que en el plano cartesiano, se representa el eje X acá y el X2 en el eje de las coordenadas. Ustedes saben, ¿sí?, de que como es eje de coordenadas cartesianas, entonces existen 4 partes, ¿cierto? En este primer cuadrante, las dos variables son positivas. Tanto X1 es mayor a 0, mayor o igual a 0, y X2 es mayor o igual a 0. Lo que significa que el trabajo en el cuarto, tercer y segundo cuadrante no nos es importante. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense, la variable X1 evidentemente es mayor o igual que 0, pero la variable X2 es menor o igual que 0, porque estamos en este segmento.
Y este otro lado, peor todavía, en el tercer cuadrante, x1 es menor que 0, menor o igual que 0, y x sub 2 es menor o igual que 0 también, ¿no? Menor o igual que 0. Claro, estamos en este punto, aquí todos los de x1 van a ser menores a 0, y aquí hacia abajo van a ser menores igual que a 0. Y en este otro cuadrante, x sub 1 es menor o igual que 0, pero x sub 2 es mayor o igual que 0. ¿Qué dice la condición de no negatividad en el planteamiento de un problema lineal? Que todas las variables tienen que ser mayores o iguales que 0, lo que significa que simplemente trabajamos con el primer cuadrante, acá. ¿Y por qué razón con las variables deben ser positivas? Porque en el campo de la ingeniería trabajamos con variables que son positivas, no puede haber una variable de tiempo negativa, no puede haber una variable que indique menos 4 vacas o menos 4 unidades, etc. Por lo tanto, trabajamos en este cuadrante. Pero en este caso, fíjense, son dos nada más, dos variables. ¿Qué tal si existen 3 elementos, ¿sí?, en el vector de variables básicas del problema? Entonces, eso significa o significará que si estamos trabajando con 3 variables, entonces tendríamos que pasar al plano y tendríamos que representar x sub 3. Si ustedes se ubican en una naranja, esto corresponde a un octavo simplemente, ¿no? Porque todas las variables tienen que ser mayores o iguales a 0 y es la condición de no negatividad. Eso es muy importante que ustedes retengan. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna pregunta hasta este punto? El libro que estamos estudiando es este de acá. Tiene un valor de 20 bolivianos, se los van a imprimir. Y por supuesto les va a servir como guía. Vamos a incorporar a los muchachos que faltan. Muy bien. Entonces ahora vamos a borrar esto porque tengo que hacer. ¿Alguna pregunta hasta este momento antes que lo borre? No hay ninguna pregunta. Entonces continuamos. Hemos dicho que es la forma canónica de presentación de un problema lineal, evidentemente. Voy a limpiar esta. Sí, fue con. En vez de limpiar, estoy ensuciando. Y cerró. No hay otra manera, pues, de limpiar. Con el colito, porque ya se ha impregnado. A ver, vamos a ver si podemos limpiar un poquito más. Un poquito más, ¿no? Ahora. Se va oreando. Entonces, vamos a hacer el reconocimiento de algunos vectores con los que vamos a trabajar en el campo de la programación lineal. En primer lugar, sí, dice que es optimizar una función, de una función objetivo. Esa función objetivo es z. Y pueden haber, dice, pueden haber diferentes formas de optimizar. ¿Será cierto esto? ¿De qué manera se puede optimizar? Simplemente 2, nada más en este campo. Y eso es maximizar z o puede ser minimizar z. No existe una tercera posibilidad. O se maximiza o se minimiza. Por supuesto que va a ser igual al vector de costos multiplicado por el vector de variables del problema. En vez de colocar sujeto a las restricciones, simplemente a partir de ahora vamos a colocar con ese nombre, ese sujeto A. Una matriz de coeficientes tecnológicos que vamos a llamar X multiplicado por el vector de variables del problema y que puede ser menor, igual, puede ser mayor que, ¿cierto? O también puede ser igual, por eso estoy colocando acá, a un vector B, que se va a denominar vector de restricciones o disponibilidades. Y finalmente, donde todas las variables van a ser mayores o iguales a 0 por las circunstancias que les he indicado. Ahora, vamos a empezar a reconocer algunas de estas matrices y de estas variables que tenemos acá enfrente. Bien.
¿Qué problema? Bien, vamos a empezar a reconocer y además esto tiene que ser para de aquí al futuro. Z es la función objetivo. Z vamos a denominar función objetivo. Función objetivo. Muy bien. Luego, C va a ser igual al vector de costos. Va a ser igual al vector de costos. De manera general se llama de costos. Dentro de los costos también pueden estar utilidades, pero de manera general se llama vector de costos. X es el vector de variables básicas del problema. Así se denomina vector de variables básicas del problema. Del problema lineal, por supuesto, ¿no? Del problema lineal. Luego, A es la matriz de coeficientes tecnológicos. A se denomina a la matriz de coeficientes tecnológicos. Y D es el vector de restricciones y o disponibilidades. B dentilabial minúscula es el vector de restricciones y o disponibilidades. Muy bien. Entonces ya hemos reconocido todos los elementos que tiene un programa lineal, ¿sí? Expuestos desde la óptica de la presentación canónica. Como ya conocemos esto, entonces podemos hacer algunas deducciones que son importantes para nuestros propósitos, tales como los siguientes. Voy a borrar esta parte para poder comprender cómo se mueven esas variables, cómo se pueden identificar estas variables. El vector de costos C, va a tener los siguientes elementos. Van a ser el vector, va a ser C sub 1, C sub 2, C sub 3, puntos suspensivos, hasta C sub n. Esa es la representación del vector de costos. El vector de variables básicas del problema, podemos representarlo por un vector, sí, que puede ser fila o puede ser un vector columna, sin mayor dificultad. Entre ellas, los elementos de ese vector van a ser x sub 1, x sub 2, x sub 3, puntos suspensivos hasta x sub m, ¿de acuerdo? Hasta x sub m. Indicando esta m que pueden ser m filas y en el lado de los costos n columnas. La matriz de coeficientes tecnológicos requiere, por supuesto, un poquitito más de explicación. Entra por acá, sí, entra. Entonces, la matriz de coeficientes tecnológicos se va a poder representar, ¿sí?, a través con la siguiente especificación. Inicialmente, A sub 1, 1, el primer elemento de la matriz, el siguiente elemento en el vector fila A sub 1, 2, el tercer elemento A sub 1, 3, puntos suspensivos hasta el elemento A sub 1 sub n. Y cerramos el corchete para expresar la matriz. El segundo vector de esta matriz va a ser A sub 2 sub 1, A sub 2 sub 2, A sub 2 sub 3 hasta A sub 2 sub n. Puntos suspensivos. Y aquí finalmente A sub m sub 1, A sub m sub 2, A sub m sub 3 hasta A sub m sub n. Y acabamos de representar de manera general
la matriz de coeficientes tecnológicos, ¿sí? Y necesitamos ahora representar el vector B. El vector B, que es el vector de restricciones y o disponibilidades, va a tener la siguiente característica. Va a tener los elementos B sub 1, B sub 2, B sub 3, y pueden haber varios hasta B sub n. Acabamos de reconocer entonces todos los elementos y formas en las que están constituidos estos vectores de los que acabamos de ver. Una vez que se ha logrado esto, entonces ahora vamos a presentar al mismo problema, sí, al mismo programa lineal en su forma matricial. Entonces voy a borrar esto. Vamos a presentar en su forma matricial. Estamos viendo todas las formas en las que se puede presentar un programa lineal. Entonces es bien importante porque a partir de estos conocimientos es de que vamos a poder estructurar toda la base de conocimientos. Ahí quieren entrar más personas, los admitiré, están llegando un poco tarde. Y ahora vamos a expresar en su forma matricial. Entonces vamos a expresar en su forma matricial un programa lineal. Muy bien. ¿Cómo se puede expresar en la forma matricial de este programa lineal? Sabemos que va a ser máximo o mínimo, no hay otra posibilidad, no existe otra forma de optimizar de la función z, que va a ser igual a, de manera matricial, va a ser igual a c sub 1, c sub 2, c sub 3, puntos suspensivos hasta c sub n, que corresponde al vector de costos, multiplicado, dice, por el vector de variables básicas del problema, que va a ser x sub 1, x sub 2, x sub 3 y muchos otros elementos en este vector columna que corresponde a las básicas del problema. Y dice que este problema va a estar sujeto a la matriz A. Si ustedes se acuerdan, la forma canónica para responderles un ratito va a ser igual máximo o mínimo de z, ¿sí? Va a ser igual a c por x, ¿se acuerdan? Y esto va a estar sujeto a a por x menor, igual o mayor que b, donde x va a ser mayor a o igual a 0, que es la condición de no negatividad. Entonces ahora, sí, hagamos el siguiente ejercicio. Tenemos que representar, sí, el valor de la matriz de coeficientes tecnológicos, que es esta que está acá. Por lo tanto, va a ser igual a sub 1, 1, por a sub 1, 2, por a sub 1, 3, puntos suspensivos hasta a sub 1 sub n. El segundo elemento va a ser a sub 2, 1, a sub 2, 2, a sub 2, 3, puntos suspensivos hasta a sub 2 n. Acá va a haber una serie de elementos más, ¿cierto? Pero el último vector de esta matriz va a ser a sub m sub 1, a sub m sub 2, a sub m sub 3, puntos suspensivos, hasta a sub m sub n. Lo que estoy haciendo es dar simplemente esta matriz. Tiene que ser menor o igual. Esto significa que puede asumir cualquiera de estas desigualdades, que va a ser menor, que puede ser igual o que puede ser mayor que al vector, dice, de restricciones o disponibilidades B. Entonces, como están anotando esto, entonces pues es mucho más fácil darse cuenta. Y el vector B de restricciones va a ser igual a B sub 1, a B sub 2, a B sub 3 y hasta el elemento B sub m. Y finalmente la condición de no negatividad que indica, aquí falta, ¿no? Fíjense, me he equivocado. Aquí me he equivocado porque eso antes de colocar la desigualdad, tengo que multiplicar por el vector x, el vector de variables del problema, que van a ser x sub 1, x sub 2, x sub 3, puntos suspensivos hasta x sub n. Y aquí recién ahora, sí, el concepto de menor, igual o mayor que al vector de restricciones y o disponibilidades, que van a ser B sub 1, B sub 2, B sub 3 hasta B sub m. Y finalmente
la consideración de que todos los x sub x tienen que ser mayores o iguales que 0, que es la condición de no negatividad por los problemas lineales desde la óptica que estamos analizando. Como no estamos en el campo matemático, entonces nosotros hacemos referencia simplemente a que todas las variables son mayores o iguales que 0 en punto final. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma matricial. Así también se puede expresar y vamos a utilizar además esta metodología para poder representar sí, un programa lineal. Sin embargo, ya en el proceso de cálculo, una vez que se ha expresado de la manera matricial el problema lineal, necesitamos llevar a su forma algebraica. Y consecuentemente vamos a obtener la siguiente información. Primero vamos a borrar esto que tenemos acá. Sí, en este lugar está manchando, ¿no? Esta todita está ya manchada con... A ver, vamos a ver si esta parte de acá podemos utilizar. Tengo que borrar con alcohol. Qué cosa más tonta, ¿no? Pero miren, para que sea mucho más rápido borrado, y además mejor. Porque, bueno, seguimos. Ahora voy a representar, sí. Ahora voy a... Tenemos simplemente 8 minutos para el corte de este primer video. Y luego pasamos al siguiente, no hay mayor problema. Ahora vamos a representar esta forma matricial, ¿sí? En su forma algebraica. ¿Qué estamos estudiando en este momento? Las formas de presentación de un programa lineal. Por eso hemos empezado con la forma canónica, luego de haber entendido cuáles son los elementos que tiene un vector, y podemos representar la forma matricial, y ahora vamos a representar la forma algebraica. Lo que significa que un problema de programación lineal puede ser representado como máximo o mínimo de una función z, pero ahora fíjense cómo tengo que presentar la forma algebraica, entonces lo que tengo que hacer simplemente es multiplicar c sub 1 por x sub 1 más c sub 2 por x sub 2, estoy multiplicando, ¿no? Este vector por fila por este vector columna, por lo tanto va a ser más c sub 3 por x sub 3 más puntos suspensivos más c sub n por x sub n. Y esto va a estar sujeto a. Ahora tengo que desarrollar la multiplicación de esta matriz por este vector de variables del problema. Por lo tanto va a ser a sub 1, 1 por x sub 1 más a sub 1, 2 por x sub 2 más a sub 1, 3 por x sub 3 más puntos suspensivos más a sub 1 n por x sub m. ¿De acuerdo? Y no estoy todavía... miren esa partecita de acá. Ahí. Ahora mejor. Sí. Aquí estoy desarrollando la forma algebraica. Estoy multiplicando lo que se expresa acá, ¿sí? Y la segunda fila va a ser a sub 2, 1 por x sub 1 más a sub 2, 2 por x sub 2 más a sub 2, 3 por x sub 3 más puntos suspensivos más a sub 2 n por x sub n. Aquí van a ver una serie, ¿sí? Una serie de términos más hasta que lleguemos hasta esta última fila y voy a multiplicar a sub m sub 1 por x sub 1 más a sub m sub 2 por x sub 2 más a sub m sub 3 por x sub 3 más puntos suspensivos más, y finalmente multiplico este último elemento por este último elemento también del vector columna de las variables básicas del problema, y va a ser a sub mn multiplicado por x sub m. Hasta ahí se ve, sin mayor problema. Sin embargo,
debo indicarles de que cada una de estas restricciones que estamos viendo acá pueden ser de tipo menor igual, pueden ser de tipo igual o del tipo mayor igual. Por lo tanto, de manera general estoy colocando estas desigualdades. No pueden ocurrir las dos, no pueden ser menor o igual al mismo tiempo, o lo máximo que puede ocurrir es de que sean menor igual o mayor igual o igual, ¿cierto? Vamos a ver ya en el desarrollo. Y fíjense, estas desigualdades van a ser igual a B sub 1, a B sub 2, B sub 3 está aquí en medio de este conjunto, y finalmente hasta B sub n. Esto significa que, y finalmente, que todas las variables del problema siempre tienen que ser mayores o iguales a 0, que es la forma general de expresar la condición de no negatividad. Bien, ya conocemos la forma algebraica, matricial, la forma canónica. Ahora vamos a expresar, ¿sí? Y además necesitamos en algunos ejercicios expresar en su forma algebraica reducida. A ver si puedo borrar esto acá. Se borra, qué bueno. Está borrando bien. Un borradorcito. ¿Cómo podríamos entonces ahora expresar en su forma algebraica reducida? Entonces voy a tomar acá forma algebraica reducida. Forma algebraica reducida. No es nada más que la expresión de esta forma algebraica, pero de manera reducida. ¿Qué está pasando? ¿Está bien la recepción de la película? Bueno, estoy haciendo lo posible por hacer las letras lo más grande que se puede. Ustedes están guiándose por el texto, así que eso es una gran ventaja. La forma algebraica reducida sí parte a partir de la forma algebraica, que puede ser máximo o puede ser mínimo de una función z, que va a ser igual, dice, a la sumatoria de todos los c sub i sub j por x sub i, desde que i es igual a 1 hasta que i es igual a n, sujeto a las siguientes restricciones. Va a ser a la doble sumatoria de todos los a sub i sub j multiplicados por el vector x, ¿no? Por el vector x sub i, y esto va a ser menor, igual o mayor que los b sub i. Y finalmente, la condición de no negatividad indica que todos los x sub i tienen que ser mayores o iguales a 0. Entonces, en cualquiera de estas cuatro formas, sí, tienen que ser de conocimiento nuestro para la formulación de los problemas lineales. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Creo que hay algunas personas que quieren ser admitidas en los últimos momentos, pero es el momento oportuno si quieren que les aclare algo con referencia a lo que acabamos de ver. Espero algún comentario. Bien, entonces como no hay ningún comentario, vamos a ver en el tiempo que queda. Anoten por favor este problemita. Les voy a dictar. Dice, anoten, dice, en un proceso de fabricación, qué problema, tal vez hay reflejo, ¿no? Yo creo que va a ir mejorando ya poco a poco. Sí, no es de la tarde muy... a ver, vamos a ver. Aquí hay el reflejo, pese que estoy haciendo con lapicera negra, pero eso lo tienen en el texto, ¿no? Aquí tienen en el texto, también además en el texto que les voy a enviar al finalizar la clase. Bien, les estaba dictando, ¿no? En un proceso de fabricación se disponen 240 libras de madera, 360 libras de plástico,
y 180 libras de acero. Y 240 libras de 240 libras de madera, 360 libras de plástico y 180 libras de acero. Punto seguido.